pecados doctrinales y los pecados sociales. Sí. Osías, ¿tiene algo que decir? Buenas. Dios le bendiga Sí, más, pastor. ahí Ok. puedo. Sí, sí, la China. Hay 3 áreas, o sea, en la lista, Pablo abarca 3 áreas fundamentales. Hay pecados que son sexuales, todo lo que tiene que ver con fornicación. Dentro de la fornicación está el adulterio. Todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, transexuales, bisexuales, homosexuales, todo eso, todo lo que tiene que ver con aberraciones, con bestialismo, con voyerismo, con todo lo que tiene que ver con cuando el sexo se sale de lo establecido por la palabra, esos son pecados sexuales. Hay otros que son pecados que tienen que ver con la religión, que son pecados que tienen que ver con la doctrina, como son la idolatría, la hechicería, que santería, que fetichería, que brujería, que ocultismo, todo lo que hace que la persona se salga de la fe, de los falsos maestros, todo lo que tiene que ver con Apostasía, todo lo que tenga que ver con apostasía, todo herejía, todo eso tiene que ver con los pecados religiosos. Pero también hay otros pecados que son, que tienen que ver con las relaciones humanas, que no entran dentro de hechicería. Yo le puse pecados sociales. Sí, que tienen que ver con, son los, que ahí está la enemistad, la discordia, ahí están los pleitos, la pelea, los celos, las iras, las contiendas, las rivalidades, todo eso, la impureza entra puede entrar en lo sexual y puede entrar en los pecados religiosos. En los pecados sexuales entra la impureza, pero los pecados sociales son esos que tienen que ver con nuestras relaciones que se dañan, los pleitos, las enemistades, los celos, la contienda, las iras. Muy bien. La envidia, por ejemplo, eso es de pecado social, envidia, los homicidios, la borrachera, pero la orgía tiene que ver con lo sexual, con lo social y con la orgía, porque eso es parranda, eso es ya la persona se pasa de Toda práctica inmoral en el aspecto sexual se llama orgía. sí. Si usted quería añadir algo, pastor. No, todo está dicho, yo anoté eso mismo, pero me gustaría saber si alguna de los oyentes, algunos de los hermanos, quisiera saber la definición de algunos de esos pecados, como el adulterio, la fornicación, la orgía, ¿verdad? Y la lascivia, que también se menciona. Hay muchas personas que oyen hablar de esas palabras, pero muchas veces quedan sin el entendimiento, sin la comprensión. Por ejemplo, la orgía. Una persona entra en orgía cuando entra en parranda, cuando entra en bebida, cuando ya se pasó de todo lo que es lo normal. Una vez hubo un hombre que se entró un bombillo por el ano. Eso ya entró en una etapa ya fuera de lo normal. Cuando la gente se pasa de alegre, de fiesta, de parranda, ya comienza o introducirse una botella, un bombillo en su ano, llegar a extremos o un bestialismo con una persona con un animal. Así es, eso zoofilia. También, hermana Chisina, ahí cabe también lo que es lo que está muy de moda, los tríos. Eso es orgía.
los tríos que se hacen de 3 personas. Sí. Eso está muy de moda hoy en la sociedad corrompida de hoy. También la fornicación y otro tipo de palabras que son mencionadas aquí. Por ejemplo, cuando no tenemos un conocimiento del significado de uno de esos términos, fácilmente nosotros no llegamos a comprender y podemos cometer un error. Había una hermana que había leído mucho la palabra concupiscencia, eso se ha dicho mucho, y ella, como no sabía el significado del término concupiscencia, ella oraba también. Ay, Señor, lléname de concupiscencia, porque ella no sabía el significado de la concupiscencia. Por eso es importante que todo estudiante de la Biblia debe familiarizarse con términos que son usados en los estudios, pero también en el mismo lenguaje bíblico. Y había un hombre, había una persona antes que decía, hey, hermano, cuidémonos, porque vendrán tiempos de refrigerio. Cuidémonos, sí, así es. porque vendrán tiempos de refrigerio, y refrigerio es algo bueno, algo fresco. Así es. Y hubo uno que no sabía mucho todavía, porque dio una oportunidad. Y es por decirle a las personas que debían comportarse como personas mayores. Decía, mira hermano, aquí todos somos adultos. Pues decía adulto. ¿Usted me entiende? ¿Cómo? Decía adulto. Decía, aquí todos somos adultos. Debemos dar ejemplo. Adúlteros. Sí. Entonces, por eso también hay que saber emplear los términos. E incluso yo tengo también tengo una exposición que no sé si para el domingo me dará tiempo, sobre términos que están muy de moda hoy en día, que están muy de moda y que caben dentro del ambiente, no solamente del ambiente mundial que estamos viviendo, social, económico, sino que se ajustan mucho al quehacer espiritual también. Está por, no sé si una pregunta o quieren abundar algo, aportar algo. El hermano Josías, en ese orden, el hermano Josías, el hermano Liriano y luego nuestra hermana Alba. Muy bien. Amén. Otra pregunta, pastor. Si una persona, aún en el tiempo actual, quiere vivir o está viviendo conforme a la ley, incluyendo los judíos y personas que pertenezcan a alguna otra religión, ¿se podría decir entonces que estas personas están viviendo conforme a la carne? ¿Se están rigiéndose por la ley? Bueno, la hermana Ramón, por favor. Yo no digo que está viviendo conforme a la carne, pero el que vive conforme al Espíritu no está atado por la ley. El que vive conforme al Espíritu no está atado por la ley. El que vive conforme a la ley invalida. Está diciendo que el sacrificio de Jesucristo no basta. Me van a excusar esta expresión. Cristo con San Francisco, eso dicen los franciscanos. Cristo con San Francisco. Es una expresión de la tercera orden. Entonces, el que dice, el que no anda conforme al Espíritu, anda conforme a la carne. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu? Que Cristo, que somos libres en Cristo, que tenemos una libertad en Cristo, que Él nos hizo libres, porque la creencia de nosotros se basa en el sacrificio de Jesucristo y en la libertad. Y conoceréis la verdad, conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? De que el Padre mandó al Hijo, de que el Hijo vino y murió por nosotros, de que mandó a su Hijo para que en nosotros fuera Cristo, para que fuera nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y no, donde se habla del Espíritu, no se habla de la ley. Yo quisiera también leerle para contestarle al hermano Josías lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 2 en adelante, que dice así: porque la mujer casada está sujeta a la ley al marido, por la ley al marido, mientras éste vive.
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado o llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro, no será adúltera. Así también vosotros, aquí comienza la aplicación, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ese es, hermano Josías, Romanos 7. Si quiero puede leerlo del versículo 1 hasta el versículo 6, que da una respuesta convincente. Ahí. ¿Quién más? El hermano Liriano dice que qué es la lascivia, y para que le respondan uno y luego al otro. Y la hermana Rosy dice que si una persona solo cumple con alguna de las características del fruto del Espíritu, entonces se puede decir que esa persona no está siendo dirigida por el Espíritu. Ahí tienen dos preguntas a contestar. La lascivia es vicio, porque tiene que ver todo tipo de vicio, eso es lascivia, eso es descontrol, vicio. Los frutos del Espíritu están muy relacionados, todos, porque es un solo fruto. Es un solo fruto. El fruto del Espíritu tiene 9 características. Ella preguntó que si una persona tiene alguno de los frutos y no tiene los otros, no está en el Espíritu. Fue eso que ella preguntó. Repite la pregunta, Evelyn. Así es, Manchini. Que si no No, tiene... Vuelvo a repetirla, dice así. Si una persona solo cumple con algunas de la característica del fruto del Espíritu, entonces se puede decir que esa persona no está siendo dirigida por el Espíritu. Si tiene características del fruto del Espíritu, está siendo dirigida por el Espíritu. Lo que pasa es que los humanos estamos llamados a mejorar. Los humanos estamos llamados, no hay perfección en el ser humano y estamos, es como la escalera de Pedro, estamos subiendo peldaños y mejorando cada día. Pero cuando una persona ya está metida y está, ya el fruto del Espíritu está obrando en su vida, aunque le falte, esa persona lo que le falta es avanzar más, pero está dentro del Espíritu, está en los planes del Espíritu. Yo puedo ayudarle un poco y es decir que no son los frutos, como digo la hermana Chichina, es el fruto del Espíritu. Ahora bien, de que una persona haya desarrollado más una característica de ese fruto que otra, eso es real. ¿Qué significa? Que si usted tiene el fruto, sobre todo el amor, oiga bien, porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Es como que el amor es el árbol donde vienen ¿qué? Los demás resultados. Entonces, si tiene el fruto del Espíritu, amén, esa persona está cumpliendo con lo que exige el mismo Señor, que dice más el fruto, el resultado del Espíritu, el resultado de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida es eso: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y con relación al asunto de la lascivia, se habla mucho de una mente lasciva. La lascivia tiene que ver con qué, con toda una mente que todo lo sexualiza o que todo lo hace morboso. ¿Entiendes? Una mente completamente depravada, una mente corrompida, es lo que se llama una mente lasciva. Yo le dije descontrol, ¿viste? Todo deseo sexual y que se genera aquí, que si ve
si oye un dicho que se puede tomar en doble sentido, él no lo toma por el sentido sano, sino lo toma por el sentido equivocado. Es una mente lasciva. ¿Alguien más? El hermano Liliano, esa fue la Buenas pregunta. noches, Dios le bendiga. Amén, igual. Mi pregunta sería, todas aquellas personas que son circuncidadas estarían obligados a guardar todos los estatutos de la ley, aún siendo abolida la ley con la muerte de Cristo. ¿Quién me habla? Liriano. Liliano. Es que la palabra del Señor dice que ya no es la circuncisión que se hace en la carne, o sea, lo que la hermana Ramón Estrella decía sobre la cirugía que se practicaba al octavo día, que se realizaba solamente en los varones. Solamente quiero aportarle eso, porque la hermana Cristina fue la que dio el estudio, y ella puede abundar sobre eso. Dice Pablo que en Cristo no hay circuncisión ni incircuncisión, o sea, da lo mismo la circuncisión o la incircuncisión, porque eso no tiene nada que ver con salvación. Si una persona es judía y por costumbre, cuando fue niño, lo circuncidaron y ahora es cristiano, esa persona está bajo la gracia. Esa persona está dirigida por el Espíritu. Pablo lo que dice es que la salvación no está relacionada con las, no está sujeta con la circuncisión. Déjeme decirle algo, una vez yo mandé a comprar un aceite y me mandaron poco. Y yo dije, fulano, el de colmado, no tiene salvación porque me mandó el aceite poco. Y me dijo un pastor que me estaba visitando, un amigo mío, me dijo, pues entonces, si te hubiera mandado mucho, entonces él tiene salvación. Me dijo, un error. Nadie se salva porque venda bueno ni porque venda malo. La persona se salva porque acepta a Jesucristo. Ahora, después que la persona acepta a Jesucristo, está obligada a vender correctamente, está obligada a la leche, venderla pura, no echarle agua, y a tener la libra, venderla completa. Pero si fuera porque la libra, la persona no se salva porque vende una libra completa o porque la vende incompleta. La persona se salva porque acepta a Jesucristo. Ahora, después que acepta a Jesucristo, sabe que tiene que hacer lo correcto. O sea, la salvación no tiene que ver con circuncisión ni con incircuncisión. Pablo no se mete en eso. Si usted es israelita y por costumbre, por cuestiones de idiosincrasia de su pueblo, usted está circuncidado y después de eso usted se convirtió a Jesucristo, eso no tiene que ver. Porque lo que tiene que ver es si usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador y usted cree que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es lo que le salva. La circuncisión, para Pablo, la circuncisión y la incircuncisión lo mismo. O sea, yo no me meto en eso. Eso es obra de la carne. Yo no tengo que ver con eso. Amén. Así es. Sabe que cuando uno acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a la vida de él que lo acepta. Y el Espíritu entonces produce esos cambios. El Espíritu es que da el fruto, pero también da los dones. Pero en este caso, estamos hablando de los frutos. El fruto viene, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, que desde que nosotros recibimos a Jesucristo por fe en nuestro corazón, entonces se manifiesta la obra del Espíritu. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solamente vamos a llegar hasta las 9:30 por si alguien desea hacer alguna pregunta. No te quedes sin ningún tipo de interrogante o de incomprensión, porque para eso que está la clase. Por el momento no veo más preguntas.
Lo que vamos a, mientras alguien más se anima,